Ah, ya, el profesor Dimas. ¿En qué nos hemos quedado, hijos? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Estábamos hablando de conservación ambiental y nos quedamos en razones científicas. Ah, ahí está, muy bien, gracias. A ver, vamos entonces. Razones científicas. Ah, ya, el miércoles hemos tenido seminario, ¿no? Hemos hecho un seminario, pues. Mm, mm, mm. A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Acá está. Razones científicas. Bien, ahora sí, voy a compartir la pantallita. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Plup, 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 plup. Bien, entonces continuamos con lo que es conservación ambiental, ¿sí? Conservación ambiental. Hemos hablado ya de lo que es la contaminación del agua, hemos hablado de lo que es contaminación del aire, ¿sí? De todos sus factores naturales, antrópicos, todas sus fuentes, los tipos de contaminación también que existen, ¿cierto? Va, entonces arrancamos por acá. Presentamos las diapositivas. La conservación ambiental, la parte de las razones económicas, nos dice que nosotros debemos promover la economía de los distintos ecosistemas, de los distintos, o sea, hacer un buen uso de los ecosistemas, de los usos naturales y de los no naturales, de los renovables y de los no renovables. No podemos utilizar un producto hasta llegar a su deterioro o hasta agotarlo, ¿sí? Nosotros tenemos que manejar cada uno de esos recursos adecuadamente, ¿sí? Vamos a utilizarlos adecuadamente. Por ejemplo, mira, nos dice, ¿es el uso razonable de los recursos naturales? ¿Es más rentable, ya, generar ingresos a largo plazo que aquel que destruya los recursos naturales a corto plazo? Por ejemplo, uno de los que genera rentabilidad a largo plazo es la agricultura y no destruye el suelo, no deteriora el suelo, ¿sí? Va a usarlo y claro está que las ganancias se van a obtener cuando ya se haga la cosecha, ¿no? Pero en el caso de la minera, son ganancias de inmediato, pero ¿cómo queda el suelo? Mira, cómo queda devastado el suelo. Todo ese orificio, ¿tú crees que la mina va a taparlo? O va a dejarlo como lo ha encontrado? Eso no sucede en Perú. Se ha visto, por ejemplo, eso en Europa, en Suiza, que también tienen, claro está, sus empresas mineras, ¿no? Pero esas mineras ahí sí trabajan como debe ser, o sea, y restablecen el ambiente como lo han encontrado. Tratan de restablecerlo, pero acá en Perú no, no sucede eso. Así que las mineras van a hacer este forado y lo van a dejar así. Por eso es una devastación a corto plazo. Economía, ganancias a corto plazo, pero dejando el suelo totalmente infértil. ¿Sí? Esas son las razones económicas de la conservación ambiental. Luego tenemos las razones culturales, ¿sí? Las razones culturales. Nos dice que cada país, cada continente, tiene sus propias especies, tiene sus propios legados históricos. Y cada uno de esos legados históricos, de sus especies propias de cada lugar, propias de cada país, de cada continente, deben ser conservadas y evitar la extinción de sus especies y evitar también que desaparezcan esos legados históricos. Mira, por ejemplo, considera los lugares de peregrinación, los lugares donde se puede ir a hacer caminatas, atractivos turísticos, los paisajes, la selva y tradicionales de sus países, de cada uno de los países, como te decía. Mira, ahí está.
¿sí? Cada país tiene un legado histórico, cada país tiene cierta atracción turística, por ejemplo Machu Picchu, por ejemplo Tambopata, la parte de la Ceja de Selva, en Iquitos, en Madre de Dios, en Pucallpa, en distintos lugares. Tienen sus atractivos turísticos. Y esa es una de Sucede, las pues. razones. Disculpa. Mi cerro, también mi cerro, pues, ¿no? Mi choza y todo, también. Entonces, cada uno de estos lugares tiene sus atractivos turísticos y su legado histórico, como el caso de la catedral, ¿no? Y se debe de tratar de preservar cada uno de estos lugares. ¿Bien? Que se ha estado deteriorando, que se ha estado destruyendo en la actualidad, por ejemplo, la construcción de hoteles, ¿ya? Y solo dejando la fachada, mira. Solo se deja la fachada y por adentro ya hay una nueva construcción. Por ejemplo, lo que hizo también el Seprunza, ¿no? Toda la parte interna es una construcción nueva y solo la fachadita nomás es parte histórica, ¿no? También destruyó ahí. Las manifestaciones culturales, ¿sí? Que no deberían desaparecer, como la música, la danza, el idioma, la arquitectura, mira, justo ahí te estaba poniendo ejemplos, ¿no? Las artesanías, los restos históricos. ¿Sí? Debe haber una preservación de cada una de estas cosas que ha tenido nuestro país, que tiene nuestro país y que debemos mantenerlo. Porque eso es lo que nos identifica, ¿sí? Eso es lo que nos identifica. Eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? Parte de nuestra cultura. ¿Bien? Luego tenemos por acá las razones éticas, nuestros valores, nuestra responsabilidad, el respeto por la naturaleza. Es el Estado es el encargado, disculpa, es el Estado es el encargado de conservar el bien común y proporcionar la debida conciencia ambiental con participación de los ciudadanos. ¿Sí? Los ciudadanos deben tener ese respeto hacia cada ambiente, hacia cada espacio de nuestro país. Las razones sociales, profe, la contaminación y el deterioro del medio ambiente repercuten en las sociedades humanas en forma de enfermedades. ¿Sí? Lo que tú contaminas, de repente a ti no te vaya a afectar, ¿sí? En ese momento, pero a otras especies sí las van a hacer, ¿ya? Plantas o animales inferiores. Por eso todo ello va trayendo consecuencias. Y en algún momento también va a caer sobre ti. Ese exceso de contaminación puede causarte irritaciones, enfermedades, ¿sí? Generando pobreza, crisis económica, ¿no? En cuanto a las razones sociales. Las razones legales, ojo, en las razones sociales también se habla de un devastamiento de los lugares. En ese momento puede haber una gran producción, puede incrementar la economía, pero una vez que termine todo eso, que termine la extracción de los recursos o de X sustancias, ¿no? Vuelve a su estado normal en cuanto a la pobreza, o sea, se empieza a ver un desbalance, un desabastecimiento y la economía ya no va a ser la misma porque los productos ya van descendiendo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la mina, ¿no? Como te decía. Las razones legales, existen diversas entidades que protegen a los ecosistemas, que protegen el ambiente. Mira, existe una legislación internacional que defiende el medio ambiente y cuya obediencia se considera un mandato de las naciones. ¿No? Siguiente acá, mira acá, áreas destinadas a la agricultura intensiva y continua de subsistencia, donde se desarrollan actividades agrícolas y forestales heterogéneas e integrales. Áreas destinadas a las plantaciones comerciales, los monocultivos, o sea, solo un tipo de cultivos. Por ejemplo, yo quiero plantar solo cebolla, ¿sí? Planto puras cebollas o solo papas, ¿no? Los monocultivos también son parte de un desequilibrio ecológico, ¿ya? Porque al hacer las hectáreas, al hacer las chacras, voy a alterar a las otras especies que han estado habitando en esos lugares, tanto plantas como los animales, ¿no? La deforestación también te habla de ello.
Y ahí está. Por ejemplo, a ver, áreas destinadas a los pastos, la ganadería, producción de carne, con técnicas adecuadas para conservar los suelos, una forma también de conservación de los recursos. Áreas destinadas a la extracción forestal intensiva permanente con sistemas de manejo de reposición de los recursos. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de la tala de árboles, ¿no? No hay una reposición de los recursos, simplemente estos personajes no se llevan los árboles y no hay reposición, no hay reposición. Y las principales empresas han hecho convenios con el Estado para que no los molesten. Por eso es que en la Amazonía se creía, ¿no?, que este va a ser el último pulmón del planeta, pero va a ser uno de los primeros lugares en caer, porque está habiendo una sobreexplotación de todos los recursos, una sobreexplotación y una contaminación a diestra y siniestra de este lugar. ¿Sí? Se decía, ¿no?, que este va a ser el último lugar con vegetación, este es uno de los pulmones de nuestro planeta y que se va a mantener activo hasta el final. Todos los demás continentes o países van a estar cayendo y este se va a mantener estable. Pero al paso que vamos, ya se ha tomado en cuenta que va a ser uno de los primeros en caer por la gran deforestación que está habiendo y no hay reposición. Por lo menos en este lugar, mira, fácilmente es hacer una reposición, plantar árboles, porque el mismo ambiente se va a hacerlo crecer, ¿sí? Hay bastante humedad, bastantes nutrientes en esos suelos, pero no hay un interés con esto, ¿no? Bien. ¿Qué más? Vamos acá. Áreas destinadas a las plantaciones forestales comerciales con especies introducidas, los pinos, eucaliptos o sustancias nativas. Áreas destinadas a las construcciones de represas que pueden comprometer grandes extensiones de territorio. Las represas en cierto punto son buenas y te dice también en cierto punto van a ser malas porque ocupan una gran extensión de territorios, ¿sí? Donde hay especies que están poblando. Pero las represas, de hecho, está para un país es muy importante porque es el almacenamiento para las futuras poblaciones, ¿no? En Perú, por ejemplo, se podrían hacer un montón de represas, solo que el Estado hasta ahora, ¿ya?, no ha querido hacer las represas. Bueno, demanda una gran inversión, pero ya es pensando en el futuro, ¿no? Evitar que toda esa agua empiece a desgastarse, esa agua empiece a evaporarse, ¿no? Se pierda en sí, ¿no? Áreas destinadas al desarrollo de centros urbanos, que son el crecimiento acelerado en ciertas regiones del país que se van ocupando. Efectivamente, las urbanizaciones, las poblaciones han logrado pues que las especies empiecen a retroceder. Nosotros estamos ocupando lugares donde antiguamente había una gran variedad de especies. ¿Ya? Hasta ahí entonces lo que es la conservación de los recursos. Entramos ya al último tema, profe. Ciclos biogeoquímicos. Ya hacemos la parte de ciclos biogeoquímicos. Aunque estamos con tiempo todavía, vamos a hacer la partecita de reproducción de plantas. ¿Ya? Vamos a hacer esa parte de reproducción de plantas. Porque no hice reproducción de plantas, dije que lo iba a hacer en un seminario, pero mejor lo hago ahora. A ver, vamos a ver la colita. Jóvenes, una consulta. ¿Ustedes de casualidad saben cuándo va a ser el CEPRUNZA? ¿Han escuchado? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo se va a dar? Jóvenes. No saben. No les interesa porque no es su examen. Bueno, también, ¿no? El examen del CEPRE, profe, Ajá, del CEPRE. este domingo y el lunes. Ah, ya es este domingo. Wow. Bien. ¿Quiénes dan el domingo? Creo que sociales y biomédicos.
Ya. No, debe ser sociales e ingenierías. O no. Creo que sí, sociales e ingenierías. Así los habían agrupado la otra vez. Sociales e ingenierías y biomédicas muy aparte. Bueno, ya nos dirán algo los promotores para ir de repente a apoyar. Como va a ser presencial, ya se puede ir de repente a estar ahí arengando a nuestros alumnitos. Wow, ya. Y este lunes es feriado. ¿Qué feriado van a hacer el examen? Medio raro, ¿no? Pero bueno. Vamos a reproducción de plantas. Reproduccióncita de plantas. Bien, acá está. Reproducción de plantas. Tipos de reproducción. Las plantas, a ver, primero, vamos a hacer un pequeño repaso de plantitas, ¿ya? ¿Recuerdas que las plantas están compuestas por el tipo de célula eucariota? Uno. Dos. Su tipo de organización, profe, son pluricelulares, ¿sí? Capaces de formar tejidos, ¿ya? Tres. Su tipo de nutrición. ¿Qué tipo de nutrición presentan? Autótrofa. Muy bien, autótrofos, ¿verdad? Autótrofos. Para que estas plantas puedan realizar la fotosíntesis, necesitan de tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? Agua, Agua, Luz solar, Agua, muy bien, ¿qué más? luz solar, solar, Luz solar y... CO2. Ahí está, muy bien. Y el dióxido de carbono. Son tres sustancias. Bien. En base a esas tres sustancias realiza la fotosíntesis y obtiene dos sustancias. ¿Qué sustancias se obtienen? El oxígeno. La glucosa. oxígeno y La glucosa. Muy bien, ¿sí? El oxígeno y la glucosa. La glucosa es ese alimento, ¿no? Que él ha obtenido. ¿Esa glucosa se va a transformar en qué? almidón, Almidón. Así es, en almidón, ¿sí? Y se va a ir almacenando en forma de almidoncito. El reino Plantae se ha clasificado en dos. ¿Recuerdas las dos clasificaciones? Criptógamas y fanerógamas. Muy bien, así es, criptógamas y fanerógamas. ¿Por qué se han separado así en dos? ¿Por qué se han dividido en dos? Porque una presenta semilla y otra no. Ahí está, efectivamente, por la presencia de las semillas. Y claro, está otras características, pero esa es la fundamental, porque una tiene semillas y la otra no tiene semillas. Las criptógamas no tienen semillas, por lo tanto se reproducen mediante Esporas. esporas, esporas, cierto. Y las criptógamas se han dividido en dos. ¿Cuáles son? briofitas, briofitas y pteridofitas. Perfecto, briófitas y las pteridofitas. Mientras que las fanerógamas también se dividieron en dos. ¿Cuáles son? Gimnospermas y angiospermas. Bien, 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 perfecto, excelente. Las gimno y las angioespermas. Bien, recuerda que también las plantas van a ir evolucionando poco a poco, ¿sí? Progresivamente se va a ir dando la evolución, progresivamente, ¿ya? Ahora, las briófitas son las plantas más simples. ¿Cuál es la planta más representativa de las briófitas? Los musgos. Excelente, los musguitos, ¿sí? Los musguitos. Voy a encontrar también a las marchantias, que son las plantas acuáticas o también conocidas como hepáticas, no te olvides de ello. ¿Ya? Y luego tenemos a las pteridofitas. ¿Planta más representativa de las pteridofitas? Helechos. Helechos. Los helechos, perfecto, los helechos. Pero estas plantas se caracterizan por tener básculas, tienen xilema y tienen floema, lo cual no las tienen las briófitas, o sea, el grupo anterior, briófitas no tienen xilema y no tienen floema, ¿no? Sus sistemas de conducción de agua y de nutrientes, ¿ya? Pero las pteridofitas ya las van a ir teniendo.
El siguiente grupo, que son las gimnospermas, también conocidas como pinofitas y también conocidas como coníferas. No te olvides esos tres nombres, ojo. Ellas se caracterizan porque el árbol más representativo pues es el pino. Se caracterizan porque ya tienen semillas, se caracterizan porque ya tienen sus troncos empiezan a engrosarse. ¿Cómo se llama el tejido que engrosa el tronco de estos árboles? Células. Ahí está, muy bien. El cambium suberoso, ¿cierto? El cambium suberoso. El cambium vascular también se va a ir modificando, también se va a ir mejorando. Sus cilemas, sus floemas, ya se hacen más desarrollados. Tenemos dos tipos de cilemas primarios y los cilemas secundarios. Claro está también con los floemas. ¿Mm? No te olvides de eso. Ahora, ya aparecen los gametos. Ojo, aparecen gametos, ¿sí? Por eso se iban a denominar como heteroesporas, por sus gametos, la presencia de dos gametos. Las angiospermas son el grupo de plantas más desarrolladas que existen en el planeta. Se caracterizan porque su semilla está protegida. En cambio, las gimnospermas tenían semilla, pero sin protección, ¿sí? Estas angiospermas, también conocidas como antofitas, ya tienen su semilla protegida. Por ejemplo, las frutas, ¿no? Dentro de las frutas están las semillas, ellas son angiospermas. ¿Qué más, profe? En este grupo de plantas íbamos a ver el desarrollo de sus partes, de sus órganos, de las partes de la flor, de cada una de ellas. Bien, muy sencillo. Mira, está ahí el repasito del reino plantae, ¿sí? Reproducción de plantas. Ahora vamos a ver esta partecita de la reproducción de plantas. Tipos de reproducción. Las plantas presentan dos tipos, asexuales y sexuales. Dos tipos, ¿bien? Sexual y asexual. Arranquemos con la reproducción asexual, también conocida como la multiplicación vegetativa, ¿ya? También conocida así como la multiplicación vegetativa. ¿Por qué se denomina así? Porque me dice que voy a encontrar ya una planta y a partir de esa planta puedo generar a otro individuo. O sea, hay un organismo inicial, ¿sí? Y a partir de ese organismo inicial puedo generar otros individuos. Los nuevos brotes, o sea, las nuevas plantas, se forman a partir de una planta inicial, una planta ya existente. Por ejemplo, el caso de las rosas. Tú puedes agarrar una rosa, un tallito de una rosa, la pones en agua y empiezan a salir las raícitas. ¿Sí? Puedes agarrar una ramita de la rosa, lo colocas en agua y empiezas a salir. Y de ahí tú agarras y lo plantas. Esa es una multiplicación vegetativa o un ejemplo de reproducción asexual. ¿Sí? Bien. Tenemos dentro de este tipo de reproducciones a los tubérculos. ¿Qué son los tubérculos? Son los tallos subterráneos. Son tallos subterráneos. Tallos subterráneos, ¿ya? Que a partir de él aparece la planta. Pero acá hay algo especial. Mira, toma en cuenta esto. ¿Ah? ¿Sí? A ver, un ratito. Imaginemos que esta es la planta, esta es la papa principal, ¿ya? A partir de esa papa empezó el desarrollo de la plantita. La planta crece, ¿sí? Y empiezan a brotar las otras papitas. Plaj, aparece la papita por acá. Mira, chica, aparece tu otra papita por acá. Mira tu papita por acá. Sí, un montón de papas. ¿Ya? Y esta papa ya no es necesaria. Una vez que se desarrolló la planta, esta papa ya no es necesaria, ¿sí? Ya no se usa, ya no forma parte del soporte de la planta, ¿sí? Si deseas, lo puedes sacar y la planta normal va a seguir viva, normal va a seguir desarrollándose, ¿sí? Ese es el caso de los tubérculos, ¿ah? Son tallos subterráneos que solo sirven para el brote de la planta y de ahí son innecesarios. Bien, toma en cuenta eso, ¿eh? Porque viene otro tallo subterráneo y ahí vamos a ver la diferencia. Mira, tenemos luego los bulbos. ¿Qué son los bulbos? Son los ajos y las cebollas, cuyas raíces y cuyo tallo crecen en los extremos, mira, extremos, ¿sí? Y en el centro se encuentra el bulbo. ¿Ah? Y en el centrito se va a encontrar el bulbo. Esos son los bulbitos. Luego tenemos los estolones, como la fresa. Es el crecimiento en horizontal de los tallos. Mira. A ver, se me perdió el mouse. Ah, acá está. Mira. El tallo normalmente se desarrolla verticalmente. ¿Sí? Se va a desarrollar verticalmente. Pero va a haber un tallo que
empieza a crecer así chuequito, en posición, en forma horizontal, ¿ya? Va a llegar a un punto donde ya no va a poder sostenerse y va a chocar al suelo. Chocando en el suelo, le empiezan a crecer las raíces, mira. Empezaron a crecerle las raíces, ¿ya? Y brota una plantita nueva. Ese es el grupo de los estolones, es el caso de las fresas, ¿ya? Es el caso de las fresas. Ahora, esta fresa también crecerá y extenderá un tallo horizontal y también chocará hacia el suelo y pasará lo mismo. Esos son los estolones, ¿ya? Pero había siempre una planta inicial y a partir de esa planta inicial se formó otro nuevo brote. Ahí lo tienes. Por eso se considera como una reproducción asexual. ¿Bien? Luego tenemos los cornos. ¿Quiénes son los cornos? Son los de tallo corto. ¿Sí? A partir del tallo, este es un gladiolo, ¿sí? A partir de este tallito del gladiolo, yo puedo sacarlo, lo pongo en agua y genero otro gladiolo, ¿sí? Muy sencillo para la reproducción de los gladiolos, muy sencillísimo, ¿ya? Tallos cortos. Luego tenemos los rizomas. Mira, ¿qué aparece acá? ¿Qué dice? Tallo subterráneo. ¿Ya? Tallo subterráneo. Te voy a dar la definición y de acuerdo a eso tú me dices cuál es la diferencia con este otro tallo subterráneo. Bien, mira. El rizoma es una estructura que aparece en los helechos. ¿Recuerdas eso? ¿Qué sucede con este rizoma? Este rizoma es un tallo subterráneo que a partir de él brota la planta. Mira, a partir de ese tallo subterráneo, de ese rizoma, brota la planta. Y también las raíces. ¿Sí? Y también las raícitas. Ahora, tú dime, ¿cuál será la diferencia entre el tallo subterráneo del rizoma con el del tubérculo? ¿Cuáles serán las diferencias? ¿O no hay diferencias? A ver, ¿tú qué dices? El rizoma depende del tallo. ¿Que el rizoma depende del tallo? Sí. Ya. O sea, le sigue sirviendo. Ahí está, muy bien, eso. Que en el rizoma el tallo subterráneo le sirve durante todo el proceso de su vida. En el caso del tubérculo, no, solo para iniciar nomás el desarrollo. Una vez que ya desarrolla la planta, ya ese tubérculo o esa papa ya puede ser desechada, ¿sí? En el caso del rizoma no sucede eso. Mira, este rizoma siempre debe estar. ¿Qué pasa si yo le saco el rizoma? Se muere el helecho. Sí, se muere el helecho. Porque este rizoma es la conexión entre el tallo y la raíz. Es la conexión entre esos dos. Ya, esas son las dos diferencias. O esa es la diferencia entre estos dos organismos, diré. Luego tenemos las estacas, como el caso de la rosa, como te decía ahorita, o el caso de los geranios. Yo saco una ramita, esa ramita la planto y genero un nuevo geranito, ¿sí? Voy a tener un nuevo geranio. En el caso de la rosa también pasa lo mismo y con otras plantas también, ¿ya? Luego, mira por acá. Reproducción mediante esporas, las esporas. ¿Cómo se llama el depósito de las esporas? ¿Te acuerdas? Es es el... Ahí está, muy bien. El esporangio, ¿sí? El esporangio. Esporas, ¿quiénes se reproducen mediante esporas? ¿Quiénes? Los musgos, ya. ¿Quién más? Lechos. Y los helechos, ¿ya? Y los helechos. Se forman las esporas en los esporangios, ¿no? La característica de los helechitos y de los musguitos. Bien, luego pasamos a lo que es la reproducción sexual. Reproducción sexual, unión de gametos. Esta reproducción sexual se caracteriza porque va a presentar la mitosis y la meiosis. Ojo, los dos, ¿sí? Solo que la mitosis es la primera en aparecer y es la más corta, ¿ya? Acá le voy a poner 1 y es la más corta,
¿sí? Y la mitosis es todo lo contrario. Es la segunda en aparecer y es la más larga. Chicas, ¿y cómo te gusta? Larga, ¿ya? La reproducción larga. Bien. Reproducción sexual, entonces, se forma a partir de la oósfera, o se da la unión, diré, de la oósfera y el anterozoide. El anterozoide es el gameto masculino. Le voy a poner este símbolo. Es el gameto masculino. Y la oósfera, profe, por lo tanto, será el gameto femenino. ¿Ya? Es el gameto femenino. Oósfera y el anterozoide. Esto ocurre dentro de la flor, claro está, intercambiando anterozoides y oósferas. Se da el intercambio del anterozoide y las oósferas. Se da por medio de la polinización de insectos o de repente del viento. También los colibríes, los picaflores permiten esta polinización, ¿ya? Ciclo de la vida haploide y vida diploide, ¿sí? Pasan de ser haploides. ¿Quiénes son haploides? Por ejemplo, el anterozoide es haploide, ¿sí? La oósfera también es haploide. A la unión de estos dos gametos ya se van a convertir en diploides. ¿Cómo es eso, profesor? El anterozoide contiene una cantidad de cromosomas. ¿Cuántas? 23. ¿Sí? Por eso se le dice haploide. Acá también la oósfera tiene 23 cromosomas. ¿Sí? Se juntan estos dos, se convertirán en diploide, dos haploides juntos. Y ahora ya la planta contiene sus 46 cromosomas. ¿Sí? Va a contener sus 46 cromosomas. Bien, mira, la reproducción en las angiospermas. Vamos a ir directo a la reproducción de angiospermas porque es la más larga. Las otras de las briofitas, de las pteridofitas y de las gimnospermas son rapiditas, ¿ya? De las angiospermas sí demora más. Así que presta mucha atención. Tenemos el órgano reproductor femenino, el pistilo. ¿Lo reconoces? ¿Sí? ¿Te acuerdas del pistilo? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta parte? ¿Te acuerdas cómo se llamaba eso? Era el... Estigma. Muy bien. Así es el estigma. Esta partecita de acá abajo, ¿cómo se llamaba? Es el... Estilo. Estilo. Bien, así es el estilo, ¿cierto? Es el estilo. La parte de acá abajo, todo esto, ¿cómo se llama? Es el... Muy bien, es el... ¿Sí? El ovario. Y dentro del ovario está el óvulo. ¿Y dentro del óvulo qué está? ¿Dentro del óvulo qué estaba? El saco embrionario. Ah, está muy bien, niñas, muy bien. El saco embrionario. Bien, el saco embrionario. Dentro de este saco embrionario se está produciendo los gametos, ¿sí? Se van a estar produciendo los gametos. Las megaesporas, ¿sí? Las megaesporas son la etapa inicial y la etapa madura, la oospora, ¿sí? ¿Cómo se genera todo esto? A través, mira, de acá. Mira, acá tenemos a la megaespora. La megaespora es la etapa inicial, recuerda eso, ¿ah? Esa megaespora va a estar protegida por una capa, primero por una capa llamada nucela, la cual le brinda nutrientes, la nutre a la megaespora. Y encima de la nucela está la chalaza, o calaza también se le dice, la cual se encarga de la protección, ¿sí? Protección. Nucela, nu de nutrición y chalaza, protección. Bien, entonces poco a poco esta megaespora empieza a desarrollarse. Mira, ahora ya tenemos a esta megaespora así. ¿Ves? Ya tenemos más desarrollado. ¿Ya? Hasta que esta megaespora llega a tener, mira, ¿qué dice acá? 8 núcleos. 8 núcleos. Pero ella no se queda con esos 8 núcleos. Al final solo va a tener 7 nuclecitos. ¿Ya? Al final solo tiene 7 núcleos, no los 8. Pero ¿cómo ha pasado eso? A ver, miremos acá. ¿Sabes cómo ha pasado? Mira, acá está. Tenemos a la megaespora. Bien. ¿Quién protege a la megaespora? ¿Quién la protegía? La chalaza. Muy bien, la chalaza o calaza, ¿sí? ¿Y quién la nutre a la megaespora? La nucela. La nucela. Muy bien, mira, tengo acá una megaespora. Esa megaespora inicia su reproducción
por medio de la meiosis. Y yo te dije, ¿qué es primero? Meiosis. ¿Y es una reproducción larga o corta? Corta. Corta. Corta, así es corta. Mira, porque solo se va a dar acá, en la parte inicial, ¿sí? Tengo la megaespora. Esta megaespora va a empezar a reproducirse. Y acá ya tengo 4 megaesporas. Ojo, 4 megaesporas, ¿sí? 4 megaesporas. Ya han alcanzado una reproducción y están listas para seguir reproduciéndose. Así que voy a agarrar solo a una megaespora. Solo una megaespora. Acá está, solo una. Ahí están 4, pero solo estoy agarrando a una megaespora, ¿sí? ¿Qué sucede con esta megaespora? Esta megaespora inicia su reproducción de sus núcleos, solo su núcleo. Acá está su nucleocito, ¿sí? Su nucleocito. Este nucleocito empieza a reproducirse y lo hace por medio de la cariocinesis o también se le dice mitosis. ¿Ah? Te pongo esos dos nombrecitos. Cariocinesis o mitosis. Pero se le señala con uno. ¿Por qué, profesor? Porque es la primera etapa de la mitosis o la primera de la cariocinesis y ha generado 2 núcleos. ¿Sí? Ahora, este núcleo va a volver a reproducirse en 2 más. Mira, se reproduce en 2 más. Y el de acá abajo también hace lo mismo. Se reproduce en 2 más. Y se llamará cariocinesis o mitosis 2. Porque es la segunda vez que se está reproduciendo. ¿Ya? Pero esos núcleos no se quedan ahí. Mira, siguen haciendo mitosis. Así que este núcleo, mira, se reprodujo en 2 más. Este de acá también en 2 más. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener a la cariocinesis y mitosis 3. ¿Ya? Cariocinesis o mitosis 3. En total, profe, tengo ya 8 núcleos. Voy a tener 8 nucleecitos. ¿Y qué significa eso, profesor? Que ya cada vez está más cerca de reproducirse, ¿sí? De entrar en proceso ya de reproducción. Pero antes a ello sucede algo. Mira, tengo por acá los siguientes núcleos. Míralos, míralos. A ver. 2 de esos núcleos se van a fusionar, ¿ya? 2 de los núcleos se fusionan. Y voy a tener entonces al final, ojo, al final, solo 7 núcleos. Entonces, si te preguntaran, por ejemplo, cuánto como máximo llegó a tener la megaespora en cuanto a sus núcleos, tú tendrías que poner como respuesta 8. Y si te preguntases, ¿cuántos núcleos tuvo al final la megaespora? Al final, pues solo 7 núcleos. ¿Ya? Entonces, mira, son 2 preguntas muy distintas. Si te pregunta, ¿cuántos núcleos como máximo puede tener la megaespora? Tu respuesta es 8. ¿Sí? ¿Y cuántos núcleos al final tiene la megaespora? 7. Solo 7. Se fusionan 2. ¿Sí? Se fusionan 2. Bien, ahí está. Mira, ya tengo la fusión de los nucleocitos. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder, profe, con la fusión de estos nucleocitos? O diré, con cada uno de ellos. Cada uno de estos tiene su nombre. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene su nombre. Por ejemplo, los de acá arriba se llaman los núcleos sinérgidas. Estos 2 núcleos, ponle su nombre ya porque no me va a alcanzar. Solo voy a poner N y S. Núcleo sinérgida. Es el núcleo sinérgida. Profe, el de acá abajo es el núcleo oósfera. Es el núcleo oósfera. ¿Ya? El núcleo oósfera. El fusionado, profe, ¿cómo se llama? Como se han fusionado, ahí hay 2, se llamará el núcleo secundario. ¿Ya? De ahí le voy a decir. Y los de acá, profe, mira, estos últimos 3 hitos, se llaman los núcleos antípodas. Es el núcleo antípoda. Bien, ahí está, el núcleo antípoda.
Estos núcleos, cada uno de ellos tiene una función, ¿sí? Cada uno de ellos va a presentar una función. Por ejemplo, el núcleo sinérgida tiene como función atraer al tubo polínico. Atrae, ojo, recuerda eso, atrae al tubo polínico. El núcleo o ósfera se va a encargar de la reproducción. Él dice, no, yo no hago otra cosa, yo solo me reproduzco. ¿Ya? El núcleo secundario también dice, no, yo solo me reproduzco, yo no hago otra cosa, solo me reproduzco. Y los núcleos antípodas se encargan de la nutrición. ¿Ya? Se van a encargar de la nutrición. Bien. Y por acá arribita, a ver, le voy a cambiar de color, le voy a poner rojito. Por acá arribita hay un huequito, ¿sí? Hay un huequito. Y ese huequito también tiene nombre. ¿Cómo se va a llamar, profe? Se va a llamar el micrópilo, ¿ya? Ese huequito, chica, tú sabes, ¿no? Todo huequito tiene nombre, ¿ya? Se llama micrópilo, es el micrópilo. Bien. Y ya quedó listísima este gameto femenino para poder reproducirse. Ya tenemos a la oospora. Esa es la oospora. Lista, ojo, listísima para entrar ya en reproducción. ¿Sí? Ya en la siguiente clase te hablaré de cómo se forma el gameto masculino. Me estoy dando cuenta de la hora y ya no se ha ganado. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clasecita ya hablamos de la formación del gameto masculino. Anota eso, por favor, anoten, para que cuando yo les pregunte me digan así de inmediato. ¿Ya? Mira, entonces ya ve recordando sobre los núcleos. El núcleo sinérgida, el núcleo ósfera, el núcleo secundario, el núcleo antípoda y sus funciones. El núcleo sinérgida atrae al tubo polínico, los otros dos reproducción y el último nutrición. ¿Sí? Nutrición. La cantidad de núcleos que va a tener esta oospora desde la parte inicial, ¿no? Hasta la parte final. ¿Bien? Anoten, jóvenes, voy a salir ya de la pantalla. Háganle captura si deseen. Ya, háganle captura. Entonces, ya para terminar con la clasecita del día de hoy. Bien. Ahí está, descartamos. Bueno, hijos, entonces ya la siguiente semana voy a culminar con eso, ¿sí? Hablamos del gameto masculino, de la unión de los gametos. Voy a hacer también la reproducción en briofitas, enteridofitas y gimnoespermas. Eso me faltaba, así que lo estoy completando, ¿ya? Bueno, hijos, me retiro. Cuídense, que tengan un bonito día. Chao, hijos. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, profe. Cuídese. Chao. Cuídese. Hasta luego, Bien. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Bye, bye, hijos. Cuídense.